de nuestro invitado de hoy podemos decir que lo ha sido todo o casi todo en el mundo de los medios de comunicación de nuestro país. Se ha perdido pocas fiestas. Aunque su nombre no aparece firmando artículos ni es columnista de referencia, siempre se ha movido en las altas esferas del sector. Ha sido mentor del IE, director general del Economista, director general del Independiente y director de negocio digital del País y Prisa Noticias, entre otros muchos cargos. Además, hoy es director de transformación digital en Spain Media, sociedad que edita Forbes y Tapas, y es también business angel e inversor en startups de tecnología. Pablo Caño, director en serie. Bienvenido a News to You, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. En el caso de los emprendedores en serie, tú llevas bastante tiempo emprendiendo, ahora nos contarás, pero tú también eres directivo en serie, eso es otra categoría que podemos aplicarte, ¿no? Sí, me gusta llamarlo interim management, ¿no? Porque casi todos mis puestos han sido en un puesto de dirección, pero con un objetivo muy concreto de llevar a cabo pues, una transformación o de implementar una novedad en un modelo de negocio, pero sí, ha sido a raíz de ser emprendedor durante muchos años, pues la verdad es que se tiene una visión general del negocio que no se tiene de otra manera y donde mejor se puede ejecutar ese conocimiento o aprovechar ese conocimiento es en los puestos de dirección. Claro, tú cuando llegas muy rodado, ¿no? en el mundo del emprendimiento, uno lo sufre, ¿no? Empezar desde cero, montar cosas, intentar que funcione, intentar que traccione. Al final adquieres muchas habilidades que luego me imagino cuando llegas a puestos más directivos, que la velocidad es más lenta, ¿no? La gente te ve y dice, pues este tío va a toda leche. La verdad es que aprendes a saltarte las reglas impuestas que nadie sabe de dónde han salido, pero que de repente están rigiendo cómo funcionan las organizaciones. Gracias a que sabes lo que realmente importa y te puedes dedicar al neto, que al final es la pasta, ¿no? Y cuando eres emprendedor y te toca tanto llevar las finanzas como barrer la oficina, pues te das cuenta de cuáles son las cosas importantes y cuáles son las superfluas, ¿no? Y muchas veces las grandes organizaciones pecan de darle demasiada importancia a áreas totalmente superfluas. ¿Cómo empieza? Porque no estudias en España, estudias fuera. ¿Cómo empieza un poco tu trayectoria? ¿Ya empiezas siendo una persona que destacaba en etapas iniciales? ¿En qué momento cambia? No destacaba ni muchísimo menos. Yo he sido un estudiante nefasto durante mi época escolar y tuve la suerte de que mi madre encontró una carrera en el Reino Unido que parecía que estaba hecha para mí, ¿no? que era gestión de medios. Es un Bachelor in Science en Graphic Media Studies. Y una vez que llegué a la carrera, la verdad es que se me abrió el apetito de aprender y de entender y ahí es donde bueno, pues me saqué buenos resultados, me posicioné y a partir de ahí pues me vine a España con la intención de entrar en el mundo de los medios de comunicación. No lo hice en ese momento por razones familiares y acabé emprendiendo y así comenzó la historia. ¿Cuál fue tu debut? ¿Cuáles fueron tus pasos como emprendedor? Empecé montando una empresa de creación de páginas web al final del 99. Y tú eres muy joven para esto, pero justo fue el momento del crash de Internet, con lo que tenía un plan de negocio fantástico, un socio recién llegado de Harvard con unos conocimientos financieros maravillosos. Yo aportaba todo lo que era la parte de producto, desarrollo de negocio. Y lo único que nos faltaba era un cliente. Entonces nos pasamos 6 meses dándole vueltas a esto hasta que entendimos que se había perdido totalmente la confianza en lo que era el concepto de Internet. Qué curioso, ¿verdad? A día de hoy lo estamos viendo con cosas similares en la entrada en el metaverso, por ejemplo. Y entonces pues nos tuvimos que convertir en otra cosa. Aprendimos la gran palabra del emprendimiento, que es pivotar, ¿no? Y tuvimos que pivotar hacia ser una agencia de marketing below the line. Y la verdad es que no se nos dio nada mal. Empezamos a dar servicio a agencias más grandes, a algunos clientes directos y un par de años después pude vender una cartera de clientes a otra agencia y volver al mundo de Internet, pero ya con una propuesta de valor más sólida y en un mercado más receptivo. Cuando era startup, o bueno, no sé si considerabais startup a la agencia, me imagino que sí, ¿no? Sí, claro que teníais una base tecnológica. Sí. Vale. En ese caso, cuando vendes un proyecto que ya ha traccionado, pero que es un proyecto pequeño y demás,
¿Cómo gestionas ese proceso? Sobre todo siendo tu primera experiencia laboral. Vas a buscar un comprador, el comprador llega, estabas pensando en salir y te vino bien. ¿Cómo se vive ese primer momento? Muchísimo menos pensado y mucho más rudimentario de lo que te puedas imaginar. Básicamente llega el día en el que yo ya veo que puedo desarrollar un negocio diferente al que tengo, que no me dan las manos para dedicarme a dos cosas a la vez y que una de las empresas con las que colaboraba habitualmente pues estaría encantado de seguir trabajando con los clientes que yo tenía y con eso financiarme el arranque de mi segundo negocio. Pues era atar cabos y colocarle una cartera de clientes que él podía seguir explotando y a mí pues darme la financiación con la que poder empezar mi nuevo negocio. Ahora te comento. ¿Qué edad tenías en ese momento? Bueno, pues buena pregunta. Había terminado la universidad, tendría 22 años. Sí, llevaba un par de años sí, de negocio, 22 añitos tenía. Y de ahí montas otro que también te tiene ocupado. ¿Fue algo que duró poco? ¿Cómo fue el siguiente Bueno, negocio? hay cambio de socio. Entró en el mundo del SEO, del posicionamiento en buscadores, y mi socio, todavía a día de hoy le considero el mejor SEO que hay en España. Es un irlandés, se llama Adrian Kenneth Hall. Es un auténtico crack. Y con él nos dedicamos a un negocio curioso. Bueno, compramos juntos un paquete de dominios en Estados Unidos. Estos dominios estaban dedicados al mundo de la formación y nos pusimos a desarrollarlos. Teníamos 3 vías de negocio en paralelo. Dábamos servicio a clientes directos. Fuimos los primeros en España en llevar revistas al mundo de Internet, revistas de kiosco. Convencimos a las editoras que un mes después, cuando ya había muerto la revista en el kiosco, no había por qué no reutilizar ese contenido online y generar un ingreso adicional de Google en aquel entonces. Y por otra parte, este negocio que básicamente se lo compramos a un tipo americano que se estaba jubilando y nos vendió un paquete de dominios y empezamos a desarrollarlos. Y como no tenía sentido tener un negocio con 3 vías totalmente diferentes de desarrollo, pues nos pusimos al reto de darles 6 meses de vida a las 3 líneas y la que más creciera en esos 6 meses pues sería la que nos dedicáramos, ¿no? Tardamos 2 meses y medio más o menos en vender el primero de esos dominios. Ese paquete de dominios lo habíamos comprado por poco más de $2.000 y el primero lo vendimos por 210.000. Y no teníamos ni idea de por qué. Simplemente nos llegó esta oferta y de repente pues nos hizo... Primero cogimos la pasta, como se suele hacer, probablemente un gran error, habríamos ganado más con el tiempo. Y luego ya nos pusimos a averiguar por qué valía tanto y dónde estaba el negocio. Y en base a eso dejamos todo lo demás, nos pusimos a construir estos dominios y a comprar otros tantos más. Llegamos a tener un portfolio de más de 3.000 dominios y estábamos totalmente embarcados en un negocio que era generar leads en el sector de la formación en Estados Unidos para estudiantes americanos yendo a centros de formación americana. Con un éxito tremendo y con un intermediario que se quedaba con el 50% de nuestro negocio. Hay muchos casos, grandes domainers, ¿no?, que les llaman, de gente que ha hecho mucho dinero comprando y aprovisionando los dominios para cuando alguien los necesite, ¿no? Yo creo que era juegos.com, ¿no?, que decían que se iba a vender por 10 millones de euros. Me parece que la cifra era algo así. Y decías que cogisteis el dinero. La otra opción a veces es que te ofrecen equity, ¿no? No. En este caso no. Estos son assets, no son empresas. Entonces aquí vendes el asset. En este caso vendes el dominio con su contenido o sin él. Es como funciona la compraventa en Internet, ¿no? Aquí la ecuación era sencilla. Tenemos un intermediario americano que era el que tenía la relación con los centros de formación. Él les cobraba el doble de lo que nos pagaba a nosotros por cada lead, por cada formulario relleno que generábamos de un alumno potencial. Y nuestro portal básicamente valía 1/5 del volumen de ingresos que era capaz de generar. Entonces, esto se convirtió en una fórmula matemática muy útil para nosotros porque podíamos
invertir sin ningún problema en desarrollar portales, sabiendo que en el momento que el flujo de caja no cubriera los costes, solo teníamos que elegir uno de los assets que vender y automáticamente lo teníamos vendido. Y sabíamos cuánto valía, porque básicamente era un per 5 de lo que estuviera facturando en ese momento, ¿no? Oye, habría poca gente, o seríais de los primeros, ¿no? Por lo menos en España, en esa época, de hacer un negocio tan nicho y tan especializado. Y no te puedes imaginar lo complicado que era explicarle a un banco lo que estábamos haciendo. O sea, en decirle a un banco que estás generando un cheque que viene todos los meses, el mismo día del mes, de Estados Unidos, por estar realizando una actividad de marketing online en el mercado norteamericano, pues era de locos. Todavía más de locos cuando uno de los fundadores, en ese caso yo, año y medio, casi 2 años después de estar con esta actividad recurrente, un ingreso todos los meses creciente sobre el mes anterior, yo no había estado físicamente en Estados Unidos. Entonces, la primera vez que fui a Estados Unidos, que fui al World Wide Web, a uno de los grandes congresos de Internet en Las Vegas, mi socio me decía en el avión, dice, por favor, no pienses que todo Estados Unidos es como lo que vas a ver en Las Vegas, ¿no? Que era mi primer encuentro con el mercado norteamericano. Desde entonces, pues he tenido que estar casi tanto tiempo ahí como aquí. Pero sí, aquí en España era impensable estar generando un negocio al otro lado del Atlántico que además sostenía un equipo de 35 personas. 35 ya eres. Qué barbaridad. Y aunque tú te formaste más en la parte quizá administrativa, financiera, ¿no? del negocio, luego es un perfil bastante técnico. Te has ido haciendo técnico, ¿no? Sí, no he estado en la parte financiera casi en ningún momento. O sea, yo tengo conocimientos financieros porque estudié business en mi carrera, pero muy a nivel de gestión de empresa. No soy financiero para nada. No, yo estoy más en la parte de producto. Yo soy más creativo, técnico, pues lo justo también. Me gusta pensar que soy el traductor entre los técnicos y el negocio, ¿no? Bueno, esa posición vale oro, ¿eh? Ese perfil. Sí, bueno, entiendo de qué va la conversación entre los técnicos y entiendo de qué va la conversación entre la gente de negocio y es verdad que casar esas dos es un reto, ¿Te pasa a veces, no, a lo mejor no como inversor cuando vas a ver startups, pero en reuniones en las que te están una consultora o alguien que te desarrolla tecnología, que te intentan colar, ¿no? Generalidades, porque al final el prototipo típico de CEO o director de área suele ser cero técnico? Sí, y la otra que es habitual, yo como tú ya sabes, yo soy medio inglés. Yo nací en el Reino Unido, mi madre es inglesa, con lo cual mi primer idioma o mi lengua materna, como se suele decir, es el inglés. Y en el mundo técnico casi siempre se utilizan anglicismos. Y me hace muchísima gracia cuando la gente utiliza anglicismos o cuando los utiliza mal o cuando los utiliza para intentar parecer que saben cosas que no saben, ¿no? Y ahí sí que se le pilla muy rápido. Pero bueno, el reto está también en entender qué recursos son realmente necesarios para ejecutar una solución. Y los ingenieros, al igual que los abogados, siempre buscan complicar o hacer más compleja una solución de lo que es realmente necesario, pero por seguridad y por razones muy lógicas, ¿no? Y muchas veces pues este mundo lean en el que vivimos, donde tenemos que hacer las cosas de forma mucho más ágil, mucho más rápida, pues requiere de entender qué es lo realmente necesario y qué es lo superfluo, ¿no? En la mayoría de empresas en las que has estado, ahora entraremos más con tu etapa en medios grandes y tu etapa actual, ¿es habitual tener internalizada la tecnología o ves mucha subcontrata? No, bueno, a ver, ahora mismo yo creo que depende del tamaño de la empresa, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido es ser una empresa digital, tener una fuente de ingresos fundamentalmente digital, siendo un medio de comunicación y tener externalizada la tecnología, ¿no? Eso crea un reto muy importante para las empresas.
Si bien es cierto que en muchos casos, pues a día de hoy ya lo que es la plataforma, lo que es el CMS, el Content Management System de cualquier medio de comunicación, ya suele ser un genérico. Ya hemos pasado la época en la que se intentaba desarrollar ad hoc, ¿no? Pero aún así, es necesario tener recursos de desarrollo internos porque ninguna plataforma per se está diseñada para adecuarse a las necesidades específicas de cada uno de los medios. Claro, muchas veces se habla de la falta de agilidad, ¿no? Dices, bueno, han tardado meses y han hecho un rediseño muy sencillo. O muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué no hacen este cambio radical de producto, más adaptado a las necesidades? O muchas veces nos hacemos esas grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué empresas con recursos para poder hacer una inversión fuerte en un cambio tecnológico no lo hacen? Bueno, hay varios retos, ¿no? El primero es entender la diferencia entre lo que vemos y lo que realmente hay. Hay muchas ocasiones en las que se realizan cambios tecnológicos muy grandes y no nos damos cuenta de ellos, porque son en el backend, porque son cambios en la infraestructura, porque son cambios en la gestión de bases de datos o de información y que no tienen impacto en lo que estamos viendo en el frontend, ¿no? Y eso a veces lleva a error o a una percepción de que no se están haciendo cambios, ¿no? Hay que diferenciar lo que es UX de lo que es backend de los medios. Luego hay una cuestión puramente política y es que las empresas cuanto más grandes son, más intereses ocultos tienen y es muy difícil entender cuáles son esos intereses y cómo navegarlos para poder llevar a cabo cambios. Al final, pues ahora mismo estoy viendo con un cliente mío que tiene su forma de funcionar es a través de un modelo de franquicias donde evidentemente todo funcionaría muchísimo mejor si todas sus franquicias tuvieran un mismo sistema de comunicación, un mismo sistema de portales, un mismo CRM, todo unificado. Pero claro, los acuerdos a los que llegó con cada una de las franquicias cuando construyó esta red no permiten obligar a ese tipo de incorporaciones y cada uno de ellos pues requiere su independencia o quiere, ¿no? Entonces entramos en un territorio puramente político en el que muchas veces hay que construir desde el lado de negocio una serie de intereses para todos los implicados para que se puedan llevar a cabo cambios que a priori pueden parecer sencillos y sin mayores implicaciones, ¿no? Claro, eso es claro, siempre lo sabes luego, ¿no? De eso te enteras cuando ya han pasado 5 años, ¿no? Pero nosotros aquí yo no soy técnico, ni mucho menos, pero siempre cuando hablan de este tipo de decisiones, aquí siempre dicen, ¿no? La gente que desarrolla software dicen el arte del patadón pa'lante, ¿no? Dicen, pues poner decisiones técnicas complejas lo máximo posible y que luego cuando se tenga que decidir o se tenga que crear una arquitectura, un producto nuevo, que esté pensado para que dentro de 3 meses sea algo totalmente distinto. O sea, dar por sentado que cambiaré de opinión en 3-4 meses, que a lo mejor no, pero ellos siempre, los desarrolladores siempre dicen, a quien estoy dicen, el que se equivoca es el que dice, el mundo va a ir para allá. Y construye todo pensando en esa dirección, ¿no? Que es un poco, bueno, móntalo, pero piensa que se tiene que poder desmontar rápido, si hace falta. Sí, yo lo que estoy viendo ahora mismo también es mucha parálisis de las empresas por el concepto de, bueno, es que acabamos de invertir todo este dinero en hacer esto, ¿cómo vamos a tirar esto a la basura y hacer otra cosa, ¿no? Y la tendencia, como te decía antes, el modelo Lean es el de ir utilizando las cosas. Hay un concepto que por fin se está empezando a entender, que es la vida útil de los desarrollos, ¿no? El que no hay que desarrollar un CMS, un portal, una tecnología, una aplicación pensando en que va a durar 20 años. Es que no va a ocurrir. Lo que hay que pensar es en si este desarrollo durante los próximos 5 años puede resolver mi necesidad y voy a generar suficiente ingreso, suficiente retorno en ese periodo de tiempo como para financiar el próximo desarrollo que me va a hacer falta dentro de 5 años, ¿no? O la próxima licencia que voy a tener que contratar dentro de 5 años. Entonces yo en eso intento ser
muy pragmático. A mí las cosas que no generan beneficio me gusta utilizarlas en modelos SaaS porque al final es un coste hundido que se tiene y poder elegir con facilidad cambiar de proveedor o cambiar de tecnología sin haber realizado ninguna inversión para mí es muy interesante. Y las cosas donde se puede obtener retorno, pues ahí sí entrar en mayor profundidad y establecer un tiempo de vida de ese desarrollo y hacer un plan de negocio que soporte el retorno económico que se tiene que conseguir con esa inversión. Claro, me imagino que cuando estás en cargos de dirección general o de dirección de departamentos en los que tienes que tomar decisiones relevantes, ese equilibrio entre OPEX y CAPEX es una locura, ¿no? Me imagino que ahí se te va la mayoría de las decisiones importantes. Sí, no, bueno, sí, es muy complicado. Las decisiones no sueles tomarlas tú solo, las decisiones son consensuadas, ¿no? Y es un poco lo que te decía de política, en la que a veces el rendimiento económico no es lo más importante. Pues en un medio de comunicación donde el ingreso del área digital es insignificante con respecto al ingreso del conjunto, pues a veces prima la visibilidad sobre el retorno económico. Y eso pues te puede llevar a tomar decisiones que económicamente no parecen razonables, pero que a nivel de marketing tienen todo el sentido del mundo, ¿no? La otra metodología que además en esta conversación creo que tiene mucho sentido sacarla a colación es la de la colaboración, ¿no? Y ahí yo creo que vosotros estáis haciendo un modelo tremendamente exitoso donde tiene mucho sentido colaborar con terceros. Y en el mundo de la tecnología tiene también mucho sentido colaborar con terceros porque cada vez estamos cada uno profesionalizando más y centrando más el tiro en un servicio, una necesidad muy, muy concreta, sea de un negocio o sea del público final, ¿no? Y entonces llegar a acuerdos con startups como vosotros para aportar esa tecnología al producto o al servicio que se tiene, pues también tiene muchísimo sentido porque reduce la inversión, facilita muchísimo el crecimiento y bueno, cada uno se dedica a lo que sabe hacer, ¿no? que también tiene mucho sentido. Totalmente. De hecho, hay veces que la gente, a simple vista, sin entrar un poco en profundidad en lo que hacemos, puede ver rivalidades o a veces malinterpreta lo que hacemos. Nosotros, bueno, New Studio tiene una visión muy clara. Al final somos una empresa de tecnología. El 95% de la gente que está aquí son técnicos, son ingenieros. Y nuestra visión es utilizar el software para ayudar a los medios a ser no solo más rentables, sino más usables y de alguna manera pues poder retener a ese público que se te está yendo a las redes sociales o que por un canal u otro se van a fuentes que te cuesta mucho más monetizar, ¿no? Entonces, claro, a veces dice la gente, pero ¿y por qué? Hablaremos de Prisa, hablaremos de los medios en los que han estado, ¿no? ¿Por qué no lo hacen ellos? Bueno, es que ellos se dedican a hacer lo que mejor saben, que es escribir noticias, o sea, son periodistas y son medios de comunicación. Y en lo que son extraordinarios es en eso, ¿no? Y lo que decías de las colaboraciones, la clave es que ellos sigan haciendo ese trabajo que bastante difícil es poder informar con la red que tienen estos grandes medios y que empresas de tecnología, en este caso nosotros, nos dedicamos a los medios, pero bueno, hemos visto empresas que tienen otras líneas de negocio como Google y demás que hacen lo mismo. Al final, nuestra misión ya será poner la tecnología al servicio de los usuarios. Yo creo que Instagram, ahora vemos TikTok, son ejemplos muy claros de que al público, con la usabilidad correcta, lo puedes retener y lo puedes tener enganchadísimo. Otra cosa será los contenidos que hay en esas plataformas. Habrá que ver si un Instagram de medios o un TikTok de periódicos generaría la misma retención, que yo creo que la clave está por ahí, ¿no? La tecnología y la usabilidad. Bueno, ya sabes que si no fuera por la envidia, España sería un país envidiable, ¿no? Es cierto que hay una rivalidad inmediata en cualquier conversación que especialmente que tenéis vosotros, porque un medio de comunicación es un animal tremendamente complejo. Es un animal complejo porque tiene dos clientes. Tiene a los anunciantes y tiene a los lectores o los usuarios, si quieres.
y claro, vosotros, dependiendo de cómo se os vea, se os ve como competencia a la hora de estar resolviendo una necesidad de los usuarios o a la hora de poder estar generando un ingreso por parte de los anunciantes, ¿no? Yo creo que es que los medios que tienen una trayectoria larga y que entienden su posicionamiento y que confían en su línea editorial, también tienen claro que tienen ya fidelizado a los usuarios a los que tiene que servir, y que creo que deberían de dedicar más tiempo a ver cómo monetizar esa relación con los anunciantes. Y no deberían de preocuparse porque startups como vosotros estéis sirviendo a un usuario que es ciertamente infiel a una cabecera, ¿no? Y que lo que está buscando es una experiencia más amplia que la cabecera individual de por sí no puede ofrecer, porque está limitada a su contenido, ¿no? Entonces, yo creo que es un mundo en el que podemos convivir todos y que cada uno aporta una experiencia diferente. Pero, evidentemente, la primera reacción de cualquiera que ve vuestra solución es una reacción de defensa, ¿no? O de protección. Pero yo lo veo clarísimo. Creo que servís a un público diferente. Lo que pasa es que todavía estamos en ese territorio en el que los medios están todavía compitiendo por audiencias, están todavía, debido en gran medida a las agencias y a las agrupaciones de anunciantes que todavía están midiendo su inversión, desde mi punto de vista, en los KPIs equivocados, ¿no? Pero bueno, llegará. Claro, al final, bueno, es un poco el dilema del innovador, ¿no? Esto te habrá pasado. No me imagino que las primeras reacciones del mundo del cine, cuando Netflix intentaba poner de acuerdo a las grandes productoras, o Spotify a las grandes discográficas, no me imagino que la primera reacción fuera plácida y dispuesta a ayudar y a sumarse al proyecto. A todos estos grandes productos que aglutinan contenidos para llegar a un público más grande, al principio la gente piensa en la canibalización, pero a día de hoy no se nos ocurriría pensar que Warner quiera salir de Spotify. Da la sensación de que está muy a gusto con esa relación, ¿no? Sí, a ver, la conversación la hemos tenido hace unos años y yo creo que no se entendía muy bien, ¿no? Cuando se empezaba a hablar de la inteligencia artificial y de los robots quitándonos los puestos de trabajo, la gente no se daba cuenta de que de lo que estábamos hablando es de esto, ¿no? Al final, quieras que no, un Netflix está quitándole puestos de trabajo a una gran parte del cine, está haciendo cerrar una gran parte del cine, y eso sí es irremediable. Pero el problema no es, como se suele hacer, se suele pensar que habría que haber defendido al cine versus esta innovación tecnológica, sino que el cine tenía que haber sido más ágil a la hora de preocuparse por entender los intereses y necesidades de su público y ofrecer esta solución, que al final ha venido alguien más ágil, más rápido, más joven, más guapo, y le ha dado la solución al público que le tenía que haber dado el cine. ¿Tú crees que la innovación llega desde fuera? Es decir, ¿crees en esa capacidad del líder del mercado de reinventarse y seguir liderando? ¿O crees que tiene que ser un actor de fuera que ve el problema y entra? Yo creo que la innovación nace del hambre. Yo creo que hace falta tener apetito para innovar, ¿no? Y que cuando las cosas van bien y no tienes hambre, pues te apoltronas y te acomodas. Y es básicamente lo que está pasando en todas las industrias. Entonces, el que no tiene esa tranquilidad, no tiene ese ingreso recurrente, no tiene esa comodidad, está pensando en formas de cazar. Y mientras tú estás sentado digiriendo tu última comida, él está poniendo trampas en el bosque y cazando por ti. El otro día vino Luis Miguel Ortiz, que hablaba de finanzas y citaba a Bezos, que Bezos te decía una frase que era: tu margen es mi oportunidad. Absolutamente, absolutamente. Sí.
A ver, también volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Las organizaciones, cuanto más grandes y más acomodadas, pues tienen más retos políticos, más retos internos, es más difícil tomar decisiones, tienen una forma de tomar decisiones más compleja, suelen estar montados con jerarquías piramidales y eso pues dificulta muchísimo cuando luego venís unos chavales como vosotros que tomáis las decisiones entre tres y las tomáis en el momento y las implicaciones que tienen vuestras decisiones están limitadas a lo que ocurre dentro de esta oficina, pues evidentemente vuestra capacidad de correr es mucho mayor que la de cualquier empresa grande, ¿no? Y ahí os podéis comer el postre de cualquiera. Te contaba que hoy hemos dormido poco. Hoy salimos de aquí muy tarde ayer, que llegábamos tarde a una entrega y hemos dormido poco, pero al final de la semana es lo que dices, te queda la satisfacción de que el lunes no estaba y a día de hoy es viernes y lo puedes usar y bueno, es un prototipo, pero dices, joder, en una semana hemos hecho un prototipo, ¿no? De algo funcional. Hace ilusión, ¿no? Esto Sí. es una cosa que me imagino que con la escala es inevitable, se pierde. En una semana, con la escala, lo más probable es que hubieras conseguido la reunión previa con uno de los proveedores que venga a hacer el primer presupuesto y que te venga a hacer el briefing de qué es lo que se va a hacer. O sea, esto sí, es un proceso completamente diferente. Oye, alguien que llega a un puesto de responsabilidad, un nivel dirección, en un gran grupo, ¿se te queda el sabor agridulce de las decisiones que te gustaría tomar y no puedes? ¿Cómo se lleva esa restricción un poco por las condiciones que sea, por el contexto del trabajo diario? Pues tienes, sí, evidentemente te frustra el no poder hacer ciertas cosas. A cambio, también te digo que mola mucho que las cosas que haces se hacen con una tropa de gente detrás. Entonces, yo creo que el proceso de decisión es el complicado, luego la implementación mola mucho. O sea, tener recursos, poderte embarcar en cosas grandes, poderle poner una campaña de marketing detrás, poder tener profesionales de primer orden realizando las labores necesarias para poner eso en marcha, eso es muy grande. Pero pues tiene esa parte política y tal, de que no se puede hacer todo y no se puede hacer ya. ¿Tú cómo organizas la gente que reporta a ti en estas circunstancias y tienes equipo por detrás? Pues mira, lo intento organizar alrededor del KPI que considere más relevante para ese reto, para ese negocio, para ese momento en el tiempo. Y lo que intento crear es una forma de reportar con respecto a ese KPI. Por ejemplo, en un medio de comunicación, a mí el elemento más relevante para mí en un medio de comunicación digital es un comité de audiencias, donde yo quiero que todo el mundo esté una vez a la semana o una vez con la frecuencia que haga falta, pendiente de los datos que están definiendo las audiencias de ese medio. Y alrededor de ese KPI, pues para mí funciona todo, ¿no? Pues publicidad tiene que reportar sobre los ingresos que genera con su inventario, la gente de contenidos tiene que reportar con respecto a su capacidad de fidelización de usuarios, la gente de redes sociales con respecto a su capacidad de captación, y así es, pues el nexo de unión es ese KPI, ¿no? En un negocio que tiene más que ver con crecimiento, como puede ser una startup, pues ese comité sería con respecto a clientes, suscriptores, ventas, llámalo X. Sí, nuestra métrica, si nos tuviéramos que quedar con una, es usuarios registrados. Pues por ejemplo, pues yo creo que vosotros deberíais de tener una reunión con la frecuencia que consideréis, donde el dato central sea los usuarios registrados y todas aquellas partes del funnel que llevan desde la captación o la potencial captación hasta la conversión a un usuario registrado. Lo tenemos aquí en la app. Los perfiles que tenemos de superadministrador, sí que tenemos las métricas y estamos todo el día refrescando. Claro. Es una cosa que tenemos muy sí, en la mano, ¿eh? Sí. El problema es que
Hombre, a la escala a la que estáis hoy, pues es algo que os afecta a todos. Aunque te sorprendería porque hay alguno que no está tan afectado por esos datos como lo estás tú, seguro. Pero en el momento que seáis 10, van a haber 2 o 3 que están descolgados. Y esos 2 o 3 que están descolgados, si no tienen esa sensación de pertenencia y de que cada uno de sus suscriptores son un paso más hacia el éxito de esta compañía, pues será un muy buen punto de encuentro el sentarnos y analizar entre todos qué es lo que ha pasado, qué es lo que podemos hacer en el siguiente periodo para mejorar ese KPI, ¿no? Claro, lo comentabas antes. Yo creo que una de nuestras áreas de mejora clara a corto plazo es el funnel. El funnel no está bien, no está nada optimizado. Nuestro funnel de conversión es una cosa que ni siquiera hemos priorizado probablemente. Está pensado, tiene una trayectoria clara, pero no hay muchas ventanas, hay mucha fuga. O sea que eso es una cosa que sí que hay que trabajar. Sí, a ver, tenéis que decidir. Es que el problema del emprendedor es que tiene que hacer todo a la vez. Y estáis desarrollando a la vez que estáis captando medios para incorporar, estáis captando lectores, estáis captando suscriptores. O sea, yo entiendo que son muchas cosas, ¿no? Mi única sugerencia es que evidentemente entiendo que esto tiene detrás un plan estratégico y que sobre vuestro plan estratégico habéis identificado cuál es el KPI que, pase lo que pase, va a definir el éxito de esta iniciativa, ¿no? Ese es el KPI sobre el que yo trabajaría todas las semanas. Y si el KPI es suscriptores, ya podéis ir montando ese funnel y ya podéis empezar a definir un informe semanal donde veáis no solamente el número de suscriptores, sino qué es lo que está pasando en las etapas anteriores y posteriores, porque el tener suscriptores no es lo único, tenerlos fidelizados es también muy importante. Claro, esa es la segunda guerra, cuando ya tienes usuarios, ya luego vamos a ver los activos, ¿no? Pero bueno, esto lo hace hasta Facebook. Facebook te dice cuántos usuarios tienes registrados, nunca te comparte el número de usuarios mensuales activos. Hay cifras que no... Bueno, es que eso es, o sea, Facebook tiene muy bien pensada su estrategia para convertirse en un elemento necesario, ¿no? dentro de tu modelo. Y por ir llegando más a tu día a día, aparte de lo que haces en Spine Media, con Forbes y con Tapas, también tienes una consultora, Sterk, ¿no? Es tu apellido, con la que prestas apoyo de todo tipo, me imagino que principalmente digital o de base tecnológica, a diferentes empresas, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo son esos 2 gorros que combinas? No son 2 gorros porque es la consultora la que da el servicio también a Forbes y Tapas. Todos mis clientes a día de hoy están siendo servidos por el equipo que tenemos en Sterk. Es un equipo bastante multidisciplinar. Nace un poco de la experiencia de haber llevado a cabo procesos de transformación digital en los medios de comunicación y darme cuenta que al final pues los medios han sido el primero en sufrir esta transformación, pero han ido cayendo todas las industrias una detrás de otra, ¿no? La banca después, la inmobiliaria, pues todas las industrias están siendo afectadas. Y las herramientas, metodologías y soluciones pues suelen ser bastante horizontales con respecto a las modificaciones que hay que hacer en cada industria, ¿no? Entonces lo que monté pues fue un equipo que básicamente en su capa superior son un data scientist, un especialista en marketing y una persona de contenidos, y que por debajo tienen pues a sus especialistas pues de redes sociales, de SEO, de SEM, de todas las áreas, ¿no? Lo que nosotros hacemos es un servicio de consultoría y, como cualquier otro servicio de consultoría, está dirigido a mejorar la estrategia. Estrategia, en nuestro caso, muy centrada en todo lo que tiene que ver con procesos digitales y con marketing. Y que tiene un formato muy estándar. Nosotros hacemos un proceso de auditoría donde entendemos al cliente y su industria, hacemos un proceso de diseño de estrategia y acompañamos en la implementación. En algunos casos con recursos propios del cliente
Y en otros casos, pues o le aportamos recursos nuestros o identificamos a proveedores terceros que les puedan dar los servicios que necesitan para cumplir con ese plan estratégico que hemos acordado, ¿no? Y eso es pues lo que estoy haciendo con Spain Media y lo que hago con todos los clientes que tenemos en Stark, que son tremendamente variopintos. Oye, te pega mucho Forbes. Estar ahí te encaja. Yo veo los talks que hacéis con emprendedores, a veces incluso empresarios, no siempre es solo startup, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vi hace poco que subíais el encuentro con Elena Betés y con varios fundadores que debatíais un poco pues, sobre estas tendencias. Yo creo que te pega. Yo creo que Forbes ha conseguido construir una marca que refleja estatus, pero a la vez escarbas un poco, ves el contenido y está bien hecho, ¿no? La gente que te habla de negocio es gente experta en negocio. Sí, me encanta. Bueno, Andrés, su fundador y editor en España es un crack y tiene ideas. Ahora, en breve vais a ver un proyecto nuevo que está lanzando que seguro que va a tener mucho éxito. Su claim de nada personal, solo negocios, ¿no? Creo que define muy bien lo que es Forbes y tiene muy claro que quiere ser esa parte de entretenimiento, estilo de vida, forma de ser de toda la gente relevante en el mundo del negocio. Y eso lo hace muy bien. Y en breve también nuestra colaboración se va a ampliar. Forbes ahora va a empezar a prestar servicios justamente de consultoría para poder aportar esta forma de ser y esta forma de venderse. Y vamos a ser nosotros quienes tengamos la suerte de estar prestando ese servicio, con lo cual en breve veréis un lanzamiento desde la marca Forbes en colaboración con Stark, que espero que va a tener mucho éxito. Vamos a intentar a ver si Andrés se anima, que tenemos el mail en la primera portada cuando firma el editorial de cada mes, tenemos ahí el email, vamos a ver si lo engañamos y viene. A mí de hecho nos sirve de inspiración. Vamos, viene seguro, no tengas ninguna duda. Tiene una agenda muy complicada. Está dedicando mucho tiempo al podcasting él también, con lo cual hay que ver a ver si viene él o acabas yendo tú. Pero seguro que os encontráis pronto. Bueno, cualquiera de las dos formas sería genial. Yo te decía, nos sirve de inspiración para este podcast. Tenemos la suerte de que vienen muchos CEOs. Sobre todo estamos muy centrados en el sector de la restauración, porque nuestro B2B es sobre todo con restaurantes y hoteles. Entonces, bueno, pues también nos gusta conocer las opiniones de la gente del sector, pero tenemos la suerte de que para ser un podcast recién salido, con pocas visitas y poca trayectoria, pues está viniendo gente relevante, ¿no? Entonces, nosotros siempre buscamos ese formato cómodo en el que un CEO que habitualmente no daría entrevistas, bueno, pues en este caso hace una excepción porque sabe que la entrevista no va a ser controvertida ni le van a poner contra las cuerdas. Incluso un poco como de promoción personal, decir, oye, pues esto me permite humanizar, ¿no? Un poco la figura del CEO. Y creo que en eso Forbes pues lo consigue muy bien. Tenéis gente que no da entrevistas, pero que es Forbes y hace una excepción y te cuenta su día a día y al final eso acabas empatizando, ¿no? con la persona. Total. Pues Pablo, para ir terminando te voy a hacer el cuestionario que hacemos a todos nuestros invitados. Fenómeno. La primera pregunta es un restaurante. Un restaurante, pues un restaurante te diría Filandón. Filandón, creo que se ha dicho en el podcast. Fíjate, creo que alguien ha dicho Filandón. Sí, lo tengo que revisar, pero que me suena. Una canción. Una canción. Qué complicado, macho. Bohemian Rhapsody de Queen. Un libro. Un libro. Make It Stick. Vale. Muy lean, muy startupero. Lo último que has comprado en Amazon. Lo último que he comprado en Amazon, un router inalámbrico. Y por acabar, una app que utilices mucho o tu app favorita, no necesariamente la que más usas. Una app que utilizo mucho o mi app favorita. Pues la de Fronius, que gestiona mis paneles solares y que me dice el consumo energético que tengo en casa ahora mismo. ¿Tienes autoconsumo? Sí. Qué bueno, ¿y cómo te dio por ahí?
¿Cómo me dio por ahí? Bueno, pues porque ese es mi lado ecologista y me encanta la tecnología y simplemente poder ver a día de hoy, visualizar el consumo que estoy realizando y cuánto estoy ahorrando y cuánto estoy disminuyendo el impacto que estoy teniendo sobre el medio ambiente, pues me llena. Ese es mi KPI últimamente. Qué bueno. Oye, esta pregunta se hizo pensando en una respuesta así, que de repente alguien te descubre esta app. Qué maravilla. Pablo, te hacemos el regalo por haber superado el cuestionario, por haber venido a News2You, que tu agenda no es fácil y te hemos robado ahí un ratito, así que te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me encantan las tazas. ¿Eres de café? Soy de café y soy de taza, en plan americano. Me encanta Pues esta taza solo la tienen los invitados del podcast, que lleva nuestro sello, que News2You te recomienda. Genial. Oye, pues Javier, muchísimas gracias. Para nuestro corcho. Pues muchas gracias por todo, Pablo, que tengas una buena semana y vemos muchísima suerte a vosotros. Muchas gracias. Cuidaros mucho.